Yo lo cargo mañana. Bueno, muy buenas noches. Soy José Ignacio Noguera. Bienvenido a su club de lectores. Hoy comenzamos las jornadas de reflexión de el cuarto trimestre del 2023 y estamos tocando la parte de inteligencia artificial basado en la guía de HBR para básicos de inteligencia artificial para gerentes, ¿no? El libro nos pareció muy bueno, hemos tenido discusiones previas de la calidad que tiene el libro, el solo hecho que sea HBR es muy interesante. Y el día de hoy traemos las reflexiones de los dos primeros capítulos, las cuales van a ser guiadas por nuestros expertos, coach de la materia, que son Stefano Popescu y Manuel Picone, que están con nosotros, ¿no? De los libros, de la dinámica, tenemos que son 20 minutos por capítulo lo que vamos a discutir. En cada capítulo se va a hacer una presentación del autor, va a haber un comentario general del capítulo basado en los temas que tenemos en la discusión, va a haber una revisión de preguntas, respuestas no mayores a 2 minutos por pregunta y 5 minutos para comentario de los presentes. Ya, como le estaba mencionando, estas son reflexiones del club de lectura. Eso significa que los participantes del club de lectura, los participantes de este club de lectura de las reflexiones, ya leyeron los 2 capítulos del libro, ¿no? El primer capítulo que tenemos es tenemos acá 3 preguntas para que todo empleado debe saber contestar sobre inteligencia artificial. Lo primero es el autor, Emma Martino Troswell, que me pareció súper interesante. Este, em, ella es cofundadora de una empresa que se llama Oxford Insight. Ahorita le voy a hablar un poquito sobre eso. Ok. Y ella es graduada de, aunque ella comenzó con un título y lo tienen por acá, de legal. ¿Lo vieron? De Signe. Ella realmente es abogado. ¿Vieron eso? Pues, ¿Sí? Lo interesante, ¿verdad? Un abogado hablándonos de inteligencia artificial. ¿Ok? Pero es autora de publicaciones en Harvard Business Review. Ella hizo una maestría de políticas públicas en la Universidad de Oxford y la terminó en el 2014 y indica que fue la primera de su clase. Me pareció muy interesante, yo no la veo a ella como independiente, yo la veo asociada a su esposo. Su esposo es Antoine Martino Troswell, que es un PhD también de Oxford, y que tiene un libro publicado que es el The Parrot in the Mirror, la guacamaya en el espejo, ¿no? Esta es la compañía que ellos dos tienen. Me pareció realmente muy, muy interesante la compañía. Y les voy a pedir un minutico para enseñarle algo. Pensé que la tenía acá. Oxford Insight. Es una compañía, ok, dedicada, me imagino que hacen consultorías, pero que el primer esfuerzo que hacen son investigaciones, ¿vieron? ¿Sí? De esas se desprenden proyectos, ¿sí? Yo no tengo que validar el autor, porque ya el autor está validado por Harvard Business Review, ¿ok? Pero a mí lo que sí me parece es que yo creo que entre nosotros, como el caso de Manuel, como el caso de Estefano, hay personas que tienen un conocimiento muy profundo sobre la materia y que podríamos intentar hacer este tipo de cosas que ella plantea. Otra cosa muy interesante de ella, la compañía se llama Oxford Insight, pero ella no vive en Oxford. ¿Saben dónde vive ella? En Sydney, en Australia. Interesante, ¿verdad? Entonces, tenemos gente que vive en Chile, tenemos gente que vive en Virginia, ¿verdad? Este, el libro plantea 3 preguntas, que son, ¿cómo trabajar con esto? ¿Para qué es bueno? ¿Y qué nunca debo hacer? ¿Ok?
Y entonces yo abro a mis expertos, mis tutores, de que hablemos sobre este punto, ¿verdad? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo les parece a ustedes interesante estas tres preguntas que ustedes vieron sobre el cual se basa este capítulo, ¿no? Les pregunto, ¿sí? Manuel, Estefano, ¿están con nosotros? Los perdí. No, ¿Están sí, con... sí, aquí estoy yo. Yo personalmente, o sea, me gustó mucho cómo lo presenta en el primer capítulo del libro, pero, o sea, me parece que sigue siendo como creo que es para todo el mundo, como algo que se va definiendo cada vez más, pero queda todavía como bastante vago en los detalles. Lo que queda bastante claro para mí ahí es que los que son tareas y procesos, digamos, mecánicos, esos cada vez van a ser más asumidos por Machine Learning o Artificial Intelligence, y eso, o inteligencia artificial. Entonces, algo que me pareció muy bueno cómo lo presenta que lo que presenta el primer capítulo como fortalezas que una persona debe como trabajar, y creo que eso es algo que cada vez es más claro, es como la figura del gerente que está en el campo de juego, ¿sabes? Que no es que está mandando órdenes desde arriba, sino que más bien está fomentando comunicación, colaboración y lo que es eh, como, como asociaciones a través de organizaciones para poder trabajar. Entonces eso es algo que me pareció interesante, y la otra cosa que me parece bastante interesante y me parece que es bueno, que se ve cada vez más, es que lo que es saber, eh, digamos, procesar por lo menos de manera inicial datos, creo que es algo que cada vez más es como horizontal a través de muchas posiciones en una empresa. Creo que la gente tiene que saber como que cada vez más, por lo menos ser capaz de extraer una muestra de datos y sacar unas conclusiones preliminares de eso. Entonces, bueno, esos son como los comentarios iniciales que yo tengo. Manuel, ¿estás por aquí? Sí, por mi lado son algo que quiero así como Del digamos capítulo resumir del número uno, ¿sí? del número uno. Básicamente lo que plantean es una herramienta, ¿ok? Es una herramienta, es importante saber para qué sirve y para qué no. Eh, Aprovechar las ventajas e inclusive sus limitaciones. De hecho, habla mucho sí, es una herramienta, pero no es una herramienta eh, para sustituir al ser humano, es una herramienta para mejorar las actividades del ser humano. Es una herramienta para hacer el trabajo más eficiente, para hacer cosas y diferencia mucho lo de qué es y qué no. Y para qué es muy bueno y para qué no sería tan bueno, porque no tiene, digamos, ese toque de la experiencia, no tiene ese toque de la empatía y no tiene ese toque de las posibles consecuencias de lo que puede estar haciendo que el ser humano sí tiene. Pero al mismo tiempo le va a dar a la persona que usa la herramienta algo que va a agilizar mucho su trabajo y que le va a dar un manejo de información que desde el punto de vista humano, para procesarlo desde el punto de vista humano, es muy difícil, pero para estos sistemas es mucho más sencillo. Y hablan de, digamos, sobre, o sea, cómo me gustó mucho el ejemplo que dice cuando una persona tiene que analizar muchísimos datos, la persona para darle sentido tiene que agarrar esos datos y simplificarlos, tiene que visualizarlos, graficarlos, tiene que hacerlos más sencillos para que la persona lo pueda interpretar. Los sistemas de Machine Learning hacen es prácticamente todo lo contrario, cuanto más datos tienes, mejor. Y digamos, es como, yo lo veo como un complemento muy interesante para darle a la persona que está utilizando la herramienta más perspectiva para tomar decisiones. Mm. A mí una de las cosas que me gusta, independientemente de cómo trabaja, para qué es bueno y qué nunca debo hacer, es que plantea que son
todas las preguntas que todo empleado debe saber contestar. Y como ustedes lo mencionan, es una herramienta. Y a nosotros nos han dado entrenamiento de muchísimas herramientas. Entonces, como yo estoy en el área de estudios, oye, a mí me parecería súper interesante poder conseguir u ofrecer programas, talleres para que los empleados, para nivelar a los empleados en la utilización de la inteligencia artificial. ¿Lo ven? Es decir, vamos a utilizar inteligencia artificial vamos a enseñarlos a manejar Excel, vamos a enseñarlos a manejar Word. Ah, no, vamos a manejarlo a enseñar inteligencia artificial. Es que ese Lo- es lo que pasa es que eso es el deber ser. Y eso es exactamente como deberían pasar las cosas. Lo que pasa es que yo creo que no necesariamente va a pasar así. Y en todas las organizaciones. Debería pasar como tú dices, pero yo no creo que va a ser de esa manera. De hecho, la otra vez nosotros tres teníamos una discusión de malos usos para esto, y yo creo que ya estamos viendo malos usos eh, de esta herramienta. Y el problema es que dice que nunca debo hacer, sí, como ver esto como un sustituto del ser humano, perfectamente. El ser humano tiene que enfocarse en análisis o en diseño de estrategias y desarrollo de relaciones y de colaboración, pero al mismo tiempo, ¿qué no debo hacer? El que no debo hacer creo que es imposible frenar eso, ¿sabes? Como decir, no, no vas a hacer esto con inteligencia artificial. claro, claro. Manuel, Sobre el qué hacer, el que no hacer, es como toda herramienta. Yo lo veo como una herramienta y como toda herramienta, depende de cómo uses la herramienta, puede tener buenos usos y malos usos, ¿no? ujú, Estoy seguro que cuando estaban inventando Internet y empezaron los primeros usos de Internet y lo que se hacían eran distribuir papers y trabajar en grupos, especialmente las comunidades científicas, nunca pensaron que eventualmente se podía utilizar para cosas como el dark web, ¿no? Sí. Para actividades ilícitas y cosas de esas. ¿Se usa? Sí, cómo no. Como toda herramienta va a ser utilizada para cosas buenas. En general, yo creo que va a ser mayormente utilizada para cosas buenas, pero sin duda también va a ser utilizada para cosas malas. para cosas Y malas. les recomiendo hay un documental en Netflix, olvidé el nombre, pero habla mucho de este tema. Y hay un ejemplo que hablan que es excelente, que es unos investigadores que ellos trabajan en el área de conseguir fórmulas químicas para medicamentos, ¿no? Y entonces ellos estaban utilizando esta tecnología para que el sistema hiciera combinaciones para poder conseguir nuevos compuestos, nuevos elementos, combinaciones de elementos para fórmulas químicas. Básicamente era un generador de fórmulas. Y ellos explican que en algún momento, y básicamente el sistema aprendía sobre modelos que estaban diciendo los beneficios para el ser humano. Y ellos dijeron, cambiamos solo una variable para decir, en vez de mejorarle, digamos, las condiciones del ser humano, empeorarlas. Y el mismo sistema, solo haciendo eso, empezó a dar fórmulas químicas para venenos. Y, dicen, y entre ellas variantes del anthrax y cosas así. Oh, oh. Bien El grupo, interesante porque dice, estábamos haciendo esto para, digamos, para buscar opciones de medicamentos y se nos ocurrió solo como por curiosidad, cambiar una variable y eso empezó a producir moléculas que eran terriblemente nocivas para el ser humano. imagínate. Y ahora, la gente escribió estas preguntas. Pero 5 preguntas en específico, ¿verdad? Primera, ¿cómo promover el análisis básico de datos en personas desde la temprana edad? Yo vi esa pregunta antes y es una pregunta interesante y tiene que ver más con el tema de educación, el tema de crianza, cosas de esas. Yo diría que algo que va a ser muy importante, y eso se lo escuché a un científico de datos, es muy importante para un científico de datos ser curioso sobre los datos que está observando. Y creo que para
para personas en temprana edad, algo que trataría de promoverles eso, es la curiosidad hacia la información, la curiosidad hacia los datos, la curiosidad de, ¿qué pasa si cambias esto? ¿Qué pasa si cambias esto más? ¿Cuáles serían los resultados? Yo diría que hay que despertar esa curiosidad sobre los datos. Por un científico de datos me dijo que eso es algo que en realidad las máquinas no pueden hacer, tener esa curiosidad. Mm. Al- Y dime, Estefano. sí, hay algo que me parece muy bueno ese comentario, pero hay algo que yo estaba pensando, que recordé. Bueno, dos cosas. La primera es que me acuerdo que una clase en un curso de estadística que tuve en algún lado, el profesor de estadística dijo, todo el mundo debería saber procesamiento básico de datos y debería saber procesamiento básico y debería conocer la estadística, por lo menos en lo más básico, porque te permite conocer muchas cosas o saber muchas cosas que te pueden interesar. Pero el tema de la curiosidad me parece muy interesante porque yo siempre he pensado que cuántas personas se les ha truncado, por ejemplo, no sé, querían ser ingenieros, entonces tuvieron malos profesores de matemática y no pudieron ser ingenieros, o malos profesores de física, entonces su encuentro con una determinada materia fue muy malo por la persona que le facilitó esa materia. Y creo que ahorita, precisamente, fomentar esa curiosidad en las personas desde muy pequeños, creo que eso puede hacer toda la diferencia, porque las fuentes de información son infinitas hoy en día. Y querer buscar y querer saber, pero al mismo tiempo teniendo una cierta responsabilidad social, creo que es clave para cualquier persona, porque si no tienes, ¿cómo se dice?, el manejo básico de ciertas herramientas o unos conocimientos básicos, pues sencillamente no vas a tener acceso por ejemplo, lo que digamos inteligencia artificial. Si tú quieres aprender inteligencia artificial y estar con la gente que tiene las botas puestas y está trabajando en eso, tienes que saber por lo menos algo de código básico y algo de datos básicos. Entonces, es eso. Creo que la gente sea curiosa y se mantenga en ese proceso de aprender va a ser clave. Sí, bueno, Ignacio. dime. Y bueno, yo estuve viendo que el uso Ya de la va. herramienta de Un la placer, inteligencia artificial. Eugenio. ¿Qué Un tal? placer, Eugenio. Disculpen, mi nombre es Eugenio No, Pons. Eugenio Pon, para eso Pasa que estamos. yo doy por hecho que me conocen porque estoy casi que en el mismo grupo he estado varias veces, pero disculpen la entrada. Pero sí, me llama la atención que, bueno, la herramienta, en principio yo he estado tratando de utilizarla, veo que es capaz de construir código por sí misma, simplifica mucho el procesamiento de grandes cantidades de datos, ¿no? Y yo creo que esto es algo que va a terminar siendo usado por las nuevas generaciones, como una herramienta natural de vida. Por otro lado, ¿cómo podemos o cómo se podría, o podríamos protegernos de que esta herramienta termine sustituyendo o desplazando las habilidades aprendidas de los seres humanos? O sea, las nuevas generaciones ya no van a tener que hacer un resumen o un análisis y como no lo van a tener que hacer porque siempre es mucho más fácil hacerlo con la herramienta, van a terminar perdiendo esa capacidad o nunca la van a tener porque es algo que hace una máquina. Entonces, eh, es como que las nuevas generaciones van a terminar perdiendo capacidades que para nosotros son naturales. Como por ejemplo, para nosotros de repente apareció la calculadora y la gente dejó de hacer dejó de hacer cálculos mentales porque la calculadora lo hace solo y pierdes un montón de capacidades, pues. O si no, por ejemplo, lo que dicen que las personas más jóvenes que se manejan con teléfonos celulares no son capaces de entender un sistema de carpetas de un computador porque todo lo buscan y lo encuentran inmediatamente sin tener que entrar en un sistema de carpetas que para nosotros es bien natural porque siempre lo hemos manejado. Entonces, ¿cómo sabemos que esta herramienta no va a terminar siendo una especie de muleta de los seres humanos y va a dejar atrás una pila de conocimientos que ya teníamos y que manejábamos muy bien? Bueno, yo creo que la realidad es que hagamos lo que hago, la tecnología va a desarrollarse. Una cosa es cómo yo asumo la tecnología y otra cosa es el propio desarrollo de la tecnología, porque el desarrollo de la tecnología no depende de la persona,
sino depende de individuos aventajados con la capacidad, con el conocimiento o la capacidad monetaria para hacer cosas. Entonces, al final siempre va a poder, independientemente de lo que llaman el desarrollo social o el capitalismo social, siempre va a haber la divergencia va a haber esa diferencia en diferentes países o en diferentes sitios donde o diferentes sitios donde se encuentran. Entonces, cuando tú me dices, oye, ¿cómo promover? Pues yo entendería que, pues, independientemente del asunto, pues va a existir el problema, pero uno tiene que ver cómo en el entorno de uno se promueve. Y también lo otro que entendería es la edad. Entonces tú tendrías que hacer típico unos talleres facilitados, unos workshops para que los muchachos aprendan a manejar datos. ¿Ok? Como la gente le enseñaron a hacer robots con Lego y todos esos cursos que estén por ahí, bueno, vas a tener que agarrar unos niñitos de colegio y a ver cómo se inventa alguna herramienta y el que lo haga lo va a pegar de honrón de cómo manejar datos. ¿Ok? Y luego de ahí habrá un crecimiento digital para estos nativos digitales, ¿no? ¿Ok? Sí, ¿Sí? Y entonces, avanzando que se nos está acabando el tiempo para esto, teníamos otras preguntas. Creo que había una que les parecía bien interesante. Limitaciones éticas al uso de la inteligencia artificial, protecciones contra su mal uso, ¿no? sí. ¿Cuál es un mal uso de la inteligencia artificial? Bueno, o sea, precisamente sobre esa pregunta, yo me pensaba el otro día, eh, cuando nosotros hablábamos de lo que es la diferencia entre los países desarrollados y los países no desarrollados, y por lo menos un ejemplo es el sistema de vigilancia a través de cámaras que existe en China, eh, en las calles. Y no me imagino a nivel de control social cómo se puede repotenciar con esto y cómo se va a repotenciar con esto porque eso va a pasar. Y la otra cosa, bueno, ellos tienen ahí una cosa que se llama crédito social que, que controla todo en tu vida, o sea, tu acceso a estudiar, tu acceso a un montón de cosas. Pero creo que cómo se limita el mal uso, yo creo que el mal uso va a estar muy disponible, como el mal uso del Internet está disponible para mucha gente o para todo el mundo. Pero que, creo que es parte de eso, de lo que tú decías antes, de así como uno puede invitar a las nuevas generaciones a procesar datos y a meterse en el procesamiento de datos, también yo creo que hay como una tarea de mentoring, de pasar el conocimiento que uno tiene hasta cierto punto a nueva generación. Yo creo que eso tiene un valor que nadie o sea, que nadie puede de verdad saber cuál es, pero que tú, por ejemplo, Ignacio, seas capaz de pasarle a alguien que viene unas generaciones más atrás, no solamente conocimientos que son importantes, sino valores, creo que eso puede hacer toda la diferencia. Y creo que eso es algo que la mayoría de la gente no ve como algo que debe, como un deber. Y yo creo que sí es, porque si nosotros, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de formarnos y de estudiar y de agarrar experiencia y tal, creo que eso es algo que ese conocimiento no se debería quedar con uno. No debería ser capaz de transmitir eso a la gente que viene atrás junto con valores. Claro. Manuel, El tema de la ética y la inteligencia artificial es muy controversial y de hecho hay otro documental de Netflix que es algo así como The Bias of Artificial Intelligence y lo mezclan al tema racial y todo eso y de hecho eso es una de las cosas que se habla mucho sobre el tema de mal uso de la inteligencia artificial. Y en realidad o sea, tenemos que pensar que al final estos son sistemas, son computadoras, son algoritmos. Lo que pasa es que esos algoritmos están ejecutándose basados en datos existentes. Si hay algún tipo de bias, si hay algún tipo digamos, como mala intención que uno ve en los sistemas de inteligencia artificial, eso no viene por la inteligencia artificial. El sistema de inteligencia artificial simplemente está reflejando la sociedad. claro, claro. Una de las típicos casos es, bueno, a alguien se le ocurrió hacer un sistema de inteligencia artificial que va a reconocer rostros
y entonces basado en el reconocimiento de rostros va a decir cuál es el chance de que esta persona vaya a hacer una actividad criminal. Y eso fue un sistema que trataron de implantar en los Estados Unidos y tuvieron que eliminarlo porque descubrieron que en el 80% de los casos identificaba personas de color. ¿El sistema Ujú. tenía bias? No, los datos tenían bias. Los datos tenían vallas. Que el otro que estaba ahí. Fabio, ¿tienes algún comentario que quieras hacer? Buenas tardes. Bueno, les he escuchado la disertación de cada uno de ustedes y volvemos al tema del concepto de herramienta. Realmente herramienta es un instrumento que tú tienes para facilitar un trabajo. Eh, la herramienta puedes usarla mal, puedes usarla bien. Un sentido humano, realmente. No se va a poder evitar que se use mal la herramienta de la inteligencia artificial. Claro, Hay intentos por normal el uso de herramientas y hay legislaciones que se están creando para esto. Al final, como ustedes han comentado, esto va a ser al web. Va a haber siempre alguien que va a usar herramientas para ciertos fines que no son democráticos. Por ejemplo, lo que acaba de comentar el compañero acá, el tema de la... el- hola Fabio, te estamos de la- perdiendo. sí, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Estoy... La verdad, de lo que yo conozco, es una herramienta que pudiera enfocarse a ciertos Creo que Fabio, procesos que te... ok. Estamos perdiendo a ¿Me Fabio, escuchas? debe ser que está en la calle. ¿Estás en la calle? No, estoy en el hotel, pero no, Ah, sí, es el verdad. internet es un poquito malo. Estás en Bolivia. Mira, vamos a Estoy hacer una en cosa. Bolivia. Estás en Bolivia. Eli, cuéntame algún comentario de estos puntos. Uy, esa intervención de Eli es muy peligrosa. El discurso elevador. Convénceme. Es que han hablado de geografía, han hablado de moral. Desde mi perspectiva, la moral tiene geografía porque el trato a un ser humano es diferente en los países latinos, americanos y africanos. O sea, realmente han hablado del uso y yo creo que el uso de cualquier cosa depende del ser humano, depende realmente de las capacidades que cada una de las personas tiene, que eso no está cuestionado. Claro, Este, y, o sea, simplemente me parece que detrás de todo este proceso de inteligencia artificial hace falta una preparación. em, al ser, hace falta una preparación a nivel educativo, no solamente a nivel empresarial, sino a nivel educativo, porque realmente uno sale de las universidades como una producción en masa para trabajar en la industria, pero no te enseñan a pensar ni en el colegio, ni en bachillerato, ni en la universidad. ujú, Entonces, creo que la inteligencia artificial, concuerdo con que es una herramienta. Me parece que la parte emocional nunca va a poder ser suplida, que la parte emocional es como el pegamento entre el pensamiento y la acción. Este, o sea, cada intervención que han tenido me ha llevado a mí como a pensar y a cuestionar y ver que sí es una herramienta muy poderosa. Ojalá tengamos la preparación suficiente para utilizarla en bien. ujú. Marco, comentario. Primero, buenas tardes con todos y mil disculpas que entré un poquito atrasado, ¿no? Estaba leyendo los puntos, me parece interesante y no sé, pues sí, realmente creo que aquí la base de este concepto, como bien les escucha a ustedes, es que es una herramienta y el uso final, el objetivo final, realmente es las personas que lo usan, las empresas que lo usan. Pero tal vez algo que no se ha visto o no sé si se lo trató exactamente es el derecho que nosotros tenemos de los datos que nos captan. Tal vez esa parte sí es algo
en el cual puede haber algún concepto de regulación legal. De hecho, algo se generó en Europa, sobre todo, sobre los derechos que tiene de tu saber que te están leyendo tus datos, tus información de cada movimiento que haces y todo eso. Por lo Ujú. demás, los veo completo. No sé si ese tema tal vez se conversó. Yo creo que entra en el siguiente que tiene que ver con ese tema, ¿sí? Oh, todavía tenemos el segundo capítulo. Antonio, ¿cómo estás, Antonio? ¿Algún comentario? Bien, ustedes no, los puse todo en el chat mientras iban conversando, pero Dame uno. creo que el consenso, no, el consenso de la herramienta creo que estamos todos, yo lo puse ahí. Para mí el tema de las estadísticas y probabilidades, para mí las matemáticas, los números y las letras te van a seguir el resto de tu vida. Entonces, la matemática, física, química, probabilidades, estadísticas, es la base de todo. Eh, Tú preguntaste que qué se puede hacer con inteligencia artificial que puede hacer daño y ahí te puse fake news. Y puedes ver que hubo un caso recientemente en España de una imagen de una niña de 6 años. Eh, Ojo, hay otro caso también que ni siquiera lo voy a nombrar, pero hay un tema que puede generar copias de ti y hacer fake news, pues, o sea, hacer cosas que puedan desprestigiarte públicamente. Y ahí coincido con todo, con el tema ético, definitivamente es una herramienta. Y para mí, al final, yo lo he visto en otros foros y lo que buscan, lo que indican las otras personas con las que he visto este tema de inteligencia artificial es que buscan es generar más tiempo libre. Entonces, ese tema de automatizar esas tareas que son repetitivas y que hoy por hoy las están haciendo personas, cuando realmente el valor agregado que te puede dar una persona es el análisis sobre esa tarea repetitiva y no la tarea repetitiva en sí. Ujú, ujú. Y entonces ahora tenemos el segundo capítulo. Ay, perdón. El segundo capítulo es, y perdóneme esto, lo que pasa es que ese es el perfil educativo, lo que todo, lo que todo, todo lo que debe conocer un gerente sobre Machine Learning. Y el autor se llama Mike Yeomans. ¿Ok? Es profesor asistente de estrategia de comportamiento organizacional del Imperial College de Business School. Una sorpresa para mí grande es que Harvard Business Review está cogiendo personas en sus artículos que no estudiaron en Harvard, ¿no? Y aquí en su educación, ¿ok? Aquí tenía, mira, estudió en Boston, en Chicago, ¿ok? Doctor en filosofía. Interesante, ¿no? Y es psicólogo. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo llegó acá? Claro, mi gran sorpresa sobre él, cuando yo me monto en su página web, tiene su página web, mikeyeomans.info, él debe ser que en algún momento salió de ese crujido de doctor en filosofía, ¿ven? Y maestría en administración de empresas. Ojo, y sé de varias personas, por ejemplo, en el área de PMI que han hecho eso. Vienen de psicología, filosofía, mercadeo y brincan hacia proyectos, brincan para tecnología. Y yo estoy seguro que ustedes tienen muchísima experiencia en tecnología, ¿no? Mira, él dentro de sus redes sociales incluye GitHub. Y él dice que está trabajando en paquete, tiene unas aplicaciones que están rodando por ahí, ¿verdad? Interesante, ¿no? Estoy metiendo así como pullitas. De decirle, señores, yo creo que aquí hay mucha gente que tiene más experiencia que estos autores, ¿no? Que a lo mejor estos están en un nivel de publicación. ¿Por qué? Porque en cierta medida han hecho unos estudios profundos, ese tipo de cosas, pero, oye, algo se puede hacer, ¿no? Y estos eran los temas más importantes. No es solo Big Data, es White Data, predicciones y no casualidad, separar la señal de ruido y decían que eran tres cosas: extracciones de funcionalidades, regularización y cross-validación, y errores que deben evitarse usando Machine Learning. Manuel, ¿algún comentario en lo que era la evolución de estos temas dentro del autor? Algo que me gustó como lo planteó el autor, pero creo que le hacía falta un poco
de información contextual a un grosso modo de cómo funciona esto, porque él se va inclusive a temas que considero un poco, o sea, a temas profundos como el tema de separar la señal del ruido, ¿no? Y entonces uno dice, ¿pero qué es eso? ¿Cómo que la señal del ruido? ¿Qué tiene que ver eso con Machine Learning? No hace mucho la relación que tiene con los temas de estadísticas, no dice mucho cómo funciona, habla de features, pero no explica qué son los features realmente. Y creo que sería más fácil para entender muchas de estas cosas, ¿no? Pero básicamente hace un poco eco del capítulo anterior cuando habla, por ejemplo, que no es solo Big Data, es White Data. ¿Qué significa White Data? Que puede manejar un número de variables que normalmente un ser humano no puede manejar. O sea, no es solo sobre la cantidad de personas sobre las que puedes hacer análisis o la cantidad de fotos sobre las que puedes hacer análisis, sino la cantidad de variables sobre las que puedes hacer análisis. ¿Ok? No sé si tú tienes esa imagen que mandé en el grupo, porque me gustaría dar una explicación así Un de minuto, alto nivel de qué es en realidad Machine Learning. estoy contigo. Ya va, déjame abrirlo. Y dando eso, uno puede decir, pero en realidad es tan simple. En realidad sí, es tan simple. Ok, ok. Déjame que estoy abriendo la imagen que enviaste en la computadora, en el web WhatsApp, y la coloco. Me pasa que se tarda un poquito. Estefano, ya no, ya está abriendo. Estefano, ¿algún comentario de... Ah, pero ya lo tengo acá. Espérate un minutico. Acá la tengo y acá la coloco rapidito. Un segundo, denme un segundito y ya se la coloco. La segunda, ¿no? ¿O la primera? La primera, la primera. La primera es súper sencillita y lo explico bastante bien. Ok, aquí viene esa que está acá y la pongo acá y la pego y la agrando, ¿no? La salvo y la proyecto. Y es esta que está acá, Ajá. ¿verdad? Súper rápido. Básicamente todos los modelos de Machine Learning, Deep Learning, Generative AI, todo eso que uno escucha por ahí, se basa en una cosa que se llama redes neurales, ¿ok? Como podrán ver, es como una red. ¿Cómo funciona? Tú tienes, lo amarillo son variables, ¿ok? El autor es lo que llaman los features, son esas variables que están ahí, ¿ok? Todos estos puntos azules, imagínense que son funciones. Entonces, imagínense que ustedes están haciendo una cuestión de Machine Learning para detectar aves. Es una aplicación de Machine Learning que va a detectar distintos tipos de aves. Entonces, imagínate que cada puntico azul hace algo muy particular. Por ejemplo, detectar una pluma. Por ejemplo, detectar una uña. Por ejemplo, o sea, cada uno hace algo muy, muy, muy específico. ¿Ok? Y al final lo que quieres es un sistema que te determine, esto es un petirrojo, esto es un Cristofué, esto es algo que te diga, cuando tú lees la imagen te puede identificar qué tipo de ave es, ¿no? Pongamos eso como ejemplo. Y digamos, estas entradas pueden ser desde dónde la localizaste, la foto de la ave, etcétera, etcétera. Y todos estos puntos azules son funciones que hacen cosas muy específicas, ¿ok? Cuando hablan de Machine Learning es que le vas a montar un montón de imágenes, ¿ok? Imagínate que es lo que llaman supervisado, Machine Learning supervisado. Entonces tú dices, mira, tienes la imagen, le dices el tipo de ave que es. Tú lo pones a correr aquí y eso empieza a evaluar todas estas funciones, ¿ok? Todas ellas. Imagínate que tú tienes todas las posibles combinaciones para ir de una función a otra, ¿ok? El sistema Ujú, lo que aprende es darle pesos a esas líneas que conectan las funciones. Eso es todo lo que ujú. hace. Le mete y le Este, mete datos y le mete datos y le mete datos y entonces basado en esos datos que le está diciendo, va como probando, cambiando los valores de pesos de esas líneas que conectan esos puntos azules. en Six Y Sigma, al los que final, hicieron el curso de Six Sigma, eso era diseño de experimentos. es como una especie de diseño de experimentos, exactamente. Entonces, claro, le metes mucha cantidad de datos, el sistema empieza a probar, entonces dice, ok, si le pongo estos pesos a estas líneas, entonces me puede identificar bien un Cristofué. Pero entonces el cardenal no me lo considera mejor con estos puntos, entonces lo proporciona con el otro. Y así, y lo que va aprendiendo es dándole peso, y en algunos casos dice, esto no tiene peso alguno, elimina esas líneas, ¿no?
Al Ujú. final lo que crea es, digamos, una interconexión de funciones, ¿ok? Cada una haciendo algo muy particular y los pesos que van entre uno y otro. Ok. La parte amarilla es lo que llaman los features. Básicamente son variables. Sí, Son las sí, variables que le metes al sistema. sí, Cuando sí. escuchan modelo, dice el modelo de inteligencia artificial. El modelo son esos puntos azules con sus pesos y sus interconexiones. Eso es un modelo de inteligencia artificial. Ok. Y Estefano, ¿algún comentario sobre el desarrollo que planteó el autor? Sí, hay algo que quería decir, o sea, hay algo que quería decir que es en línea un poco con lo que tú habías dicho antes, que decías que esta gente había estudiado psicología y ahora estaba trabajando en esto y publicando en eso. Y tiene que ver un poco con lo que acaba de decir Manuel, o sea, yo creo que se ve más y más gente, por lo menos en tech, que tiene todo tipo de backgrounds. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, si tú entiendes lo que acaba de tratar de explicar Manuel, es un modelo predictivo que en estadística o en economía básica se lo enseñan a todo el mundo. Sí, Y eso es cierto. pero en lo que es inteligencia artificial es mucho más, digamos, como se decía en el libro, large data, porque tiene muchísimas más variables que lo que uno ve normalmente en estadística o en macroeconomía. Pero si una persona entiende eso, entiende ese modelo que no es muy difícil de entender, digamos el modelo básico de estadística o de macroeconomía, que es muy, muy fácil de entender y que lo puedes entender si sabes un poco de matemática y te metes y lo buscas en YouTube, yo creo que en menos de medio día entiendes cómo funciona eso. Y si sabes algo de programación, puedes empezar a trabajar en eso. Entonces creo que eso está un poco relacionado con lo que tú decías antes, que o sea, cada vez más vas a ver personas de todos tipos de backgrounds y algunos ni siquiera con mucha preparación, pero que saben buscar la información y saben quizás asociarse con las personas indicadas y saben cómo moverse y quizás consiguen a los partners adecuados para poder desarrollarse en un campo determinado. Sí. Entonces, creo que eso sí, está ahí, es importante. Ahora, volviendo un poco al tema, eso sí me llamó un poco la atención, porque yo creo que el diferenciar lo que es la señal del ruido, que es un término muy usado en ingeniería electrónica y en eléctrica, etcétera, Y en creo que diseño de puede, experimento. exacto, pero creo que puede ser, o sea, creo que el autor lo pone, yo entiendo lo que quiere hacer, pero yo creo que en lo que es procesamiento de datos eso puede ser algo bastante complejo, ¿no? Eso era lo único que quería decir, pero sí, o sea, me parece que él hace lo mejor que puede explicándolo. Creo que ese tema de saber identificar lo que es el ruido y eliminarlo de tus datos, creo que eso es súper importante, pero al mismo tiempo creo que eso es como más complejo ¿sabes? De lo que aparece, de lo que se Sí. dice ahí, pues. Fíjate, hay una cosa que a mí me gusta con respecto a todo esto que está sucediendo. Es decir, yo sé que la gente en el COVID fue como que un apagón de todo el mundo. Y ahorita cuando estamos regresando están saliendo algunas cosas post-COVID que eran de las cosas malas que se estaban viviendo antes del COVID. Pero nosotros en el COVID, por sea cual fuese la razón, la gente dejó de hacer análisis, dejó de basarse en datos y lo que simplemente estaba basado en opiniones. Y las mejores opiniones y las opiniones que eran más oídas eran las más gritadas. Entonces la gente aplicaba la famosa historia de el odio es lo que une y hay que transformarse en un hater. Y todo es una imagen que te enseño. Y la imagen puede ser mentira, ¿no? Si lo ves. Entonces, cuando empezamos a ver todo este tipo de cosas, es como que si está resurgiendo de nuevo la historia, como lo decía la profesora Rosa, a mí trae la historia de que lo importante son los datos y los números y el análisis, porque cualquier otra cosa que no tenga ese soporte simplemente es una opinión y nosotros no vivimos de opiniones, nosotros tenemos que trabajar con verdades, ¿no? Que creo que es lo importante sobre esto, ¿no? Habían unas preguntitas aquí que teníamos, habían ¿Y varias, cuál es la ¿ok? verdad? La verdad es lo que esté soportado con los datos. Ojo, yo puedo entender que hay diferentes formas de tus valores de analizar la verdad, porque al Hay final una, tienes valores y Pero principios, es ¿no? que, mira, tú acabas de utilizar un ejemplo de hater en donde
ejemplificaste lo que yo mencioné hace rato, ¿no? El pegamento de lo que piensas y lo que actúas. Y por otra parte, otro compañero mencionó que las decisiones las toma la máquina en función de los datos que existen. Entonces, si yo tomo decisiones en función a la inteligencia artificial, no estoy construyendo mi futuro porque sigo en el pasado. Eso desde una perspectiva. Y desde otra perspectiva, ¿cuál es la verdad? Los datos acumulados, o sea, no existe la posibilidad entonces de datos nuevos. Mira que hay un ejemplo que es clásico. No sé si me escuchan ahora, sí que estoy Te en... estamos escuchando, Fabio. Habló él y ahora está hablando Fabio. Mira, hay un caso clásico, es el pronóstico del tiempo. Se usa mucho para temas de... Usa esto, pronóstico del tiempo, y está basado en modelos matemáticos y recurrencias en las localizaciones, ¿no? Entonces, sí, Ajá, una, digamos, una ligera certeza del evento antes de que suceda. Y por eso ajá. está muy bien lo que es la inteligencia artificial, ese análisis, ¿no? Claro. Eugenio, ¿tienes algún comentario? No, bueno, ahorita estaba justamente pensando en que este, eh, en un contexto en el que no existe data, o sea, no existe ningún modelo que lo simule, tú podrías utilizar un modelo creado en, 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 en un sistema que tiene características similares. Eso es lo que menciona el artículo, que crear un modelo en un sistema en una tienda de compras online basado en un montón de datos tomados en ese ambiente y con eso hacían predicciones. Y Ujú. después decían que ese modelo eh, no debería funcionar en un contexto de una tienda física que vende exactamente el mismo producto. Pero Claro, si tú no tienes ninguna data o no tienes ningún modelo que te ayude en esa tienda física, ese modelo que tienes de la tienda online es mejor que no tener nada. claro. Marco, ¿algún comentario? Eh, pues bueno, realmente creo que el concepto ahí está sobre la fiabilidad de los datos, ¿no? Porque ahí se habla un tema bien importante que es si está fuera de tu universo de información o si está fuera de contexto. Sí, yo creo que eso aclara, obviamente dentro de la perspectiva del modelo, ¿no? No un tanto de ya de los conceptos. Entonces, un poco lo que hace un rato hablaban del tema de la verdad y todo, pues obviamente depende de dónde está el contexto en el que estás desarrollando ese modelo. Claro, Y no necesariamente va a generar, digamos, resultados positivos en otro, por decir, tú puedes coger un modelo similar de lo que ha pasado en los Estados Unidos, digamos, en alguna condición especial del tema de salud. Y si lo quieres aplicar en cambio a América Latina, puede que no salga ningún resultado que sea fehaciente o que incluso te ayude a tomar decisiones si utilizas un modelo que está basado en un contexto totalmente diferente. Entonces, por eso claro. no necesariamente la verdad es única. Yo sí creo que eso, ese es creo que el punto más importante de lo que yo leí en este capítulo 2. Antonio, Antonio Noguera, Sí, ¿algún mira, comentario? no, a ver, de este capítulo lo que pasa es que me pareció que le faltó, o sea, era como muchos conceptos, muchos bullets de lo que era el capítulo 2, sobre todo el tema si te vas a la lámina, tenías otra lámina ahí que estaban los puntos que hablaba de la segmentación o de los features o de la, no, más atrás. Esta. No, sí, Exactamente, ¿sí? La regularización, el cross-validation. Entonces, hay muchas cosas y lo vivo ahora en la industria donde estoy trabajando, que efectivamente no es Big Data, sino White Data, porque yo tengo N mil, si yo me paro en un cliente, yo tengo la manera de poder ver, y me voy, por ejemplo, a la industria de bancos. Y podría perfectamente aplicar, oye, ¿qué productos pasivos tiene? ¿Qué productos activos tiene? ¿Cuántos créditos tiene? ¿Cuántas tarjetas? ¿Cuánto es el límite? ¿Cuánto es el consumo?
cómo se maneja, etcétera. O sea, ahí tienes una cantidad de fuentes que era, por eso era mi punto, y lo puse en los comentarios del grupo, es cómo sabemos cuáles son las fuentes de información, cuáles son las fuentes que son fidedignas o que son válidas, y que lo otro es que la información no esté viciada, que no tenga data, que por ende te pueda generar después algunas predicciones o algunos elementos que al final terminen distorsionándote en vez de ayudarte, ¿no? Claro, claro, claro. Ahí hubieron varias preguntas que ustedes hicieron y yo salí de atravesado y puse algo bien, una posición mía que yo decía, que era, si esto está relacionado, si en parte yo podía verlo como la especie del modelo de Stacy de complejidad, ¿lo vieron? Porque si yo empiezo a intentar a buscar relaciones, Machine Learning funciona cuando ya tú estás, cuando sabes cuáles son los actuantes y tienes perfectamente definidas las relaciones entre ellos. Entonces, estamos hablando de que este, las particularidades de cada sitio te dirán qué tan robusto es el modelo que tú estás trayendo. Lo mismo que estás diciendo, bueno, yo desarrollé un modelo en los Estados Unidos. Aplica lo mismo para Chile o aplica lo mismo para Bolivia. Bueno, a lo mejor tienes un pequeño aprendizaje o algo así, pero luego, pero sabes que hay cosas en el sitio que el modelo no está realizando o que en otro sitio lo hubiese visto como ruido. Entonces caer en esa situación de que a lo mejor tú tenías un sistema que estaba totalmente claro y que porque lo cambiaste de lugar caíste en una situación caótica o lo estás viendo simplemente como complejo y que tienes que rápidamente ver cómo optimizas tu modelo y cómo revisas los datos para, para limpiar los datos y quitar todo ese ruido, ¿no? Y lo estábamos viendo con la facilidad con que están inventando las nuevas vacunas del COVID. Cuando la primera vacuna costó un año para sacarlo, ahorita cada nueva vacuna la están sacando en 3 meses, ¿no? ¿No? Sí. Sí. Entonces lo que yo creo que perdón, es lo que sería mi aporte desde la simpleza de mi caso, que no soy experto en tecnología, ¿no? Entonces yo lo que diría para cerrar, Estefano, ¿tienes algunas palabras finales con respecto a estas dos lecturas? Que algo que te haya gustado o que consideras que pueda ser mejorable o alguna línea de análisis que quieras ver. No, solamente decir sabes, como todos los grandes cambios en la historia, creo que da miedo, pero creo que estamos haciendo lo correcto, creo que estamos corriendo hacia la batalla y no Claro, huyendo de la batalla. Entonces, claro, claro, me parece claro, muy interesante. claro. Y Manuel, ¿algún comentario final que tengas? Hay mucho ruido sobre todo este tema, ¿no? Porque hay mucho temor, dicen que va a acabar con trabajos, va a cambiar, el ser humano va a ser obsoleto, etcétera, etcétera. Y quiero hacer, digamos, una comparación con algo del pasado. Y cuando Karl Marx escribió Das Kapital fue durante la Revolución Industrial. Y lo que él decía, bueno, la Revolución Industrial llegó, tienes las máquinas que pueden hacer miles de camisas, entonces el artesano que hacía una camisa va a quedar desplazado y se va a morir de hambre, ¿no? Pero ¿qué pasó en la práctica? Bueno, que el hijo del artesano comenzó a reparar las máquinas que hacen camisas. O sea, vamos a evolucionar. Sin duda alguna esto es un cambio, como hemos evolucionado con muchas tecnologías. Es una tecnología que va a generar grandes cambios muy rápido, pero vamos a evolucionar. Eso es lo que va a pasar. O sea, sí, hay muchos trabajos que van a desaparecer, pero se van a crear trabajos nuevos. Claro, yo de mi parte, dos cositas antes de cerrar. Primero, los invito a la reunión del próximo jueves con el capítulo 3 y 4 del libro. A la misma hora y de la misma manera, como les recuerdo, esto se va a postear en YouTube. Y segundo, yo creo que como palabras finales para esa persona especial que todos conocemos, Eli, le pido que ella nos dé las palabras finales de esto, que tiene una visión especial. Eli, ¿nos da las palabras finales de esta reunión? ¿Por qué? ¿Pero por qué yo? Gracias a todos. Gracias por compartir, por el conocimiento, y en lo personal, por hacerme pensar y cuestionarme. Entonces, de verdad, para mí estos momentos son súper especiales. Siempre se lo he dicho a Ignacio. Han tenido un impacto en mi vida y espero que igual en la vida de ustedes. Así que bueno,
eso, nos vemos en la próxima. Bueno, nos despedimos y cualquier cosita, si tienen amigos o conocidos, ya saben que seguimos saliendo por acá. Como digo, el próximo jueves vamos a sacar el capítulo 2, no, capítulo 3 y 4 de HBR, inteligencia artificial, y estamos organizando la salida en horario mediodía Latinoamérica y nocturno para España de una serie asociada a habilidades blandas. Y vamos a tocar el libro de hábitos atómicos. James Clear, Hábitos Atómicos. De hábitos atómicos, sí, que es uno de los bestsellers más reconocidos. Son 56 semanas que tiene como bestseller en en New York Times, ¿sí? Entonces me despido de ustedes. Cuídense pues. Nos vemos el próximo jueves y muchas gracias a Stephanie, muchas gracias a Manuel, ¿sí? Gracias a ustedes. Un saludo. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Bien. Buenas noches. Bye bye, gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta la luego. próxima. Hasta la próxima.